Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos para escuchar la conferencia de hoy, que como ha dicho Antonio, se titula Cristiana Témpora, una nueva sociedad a partir de Constantino. Y de la información que nos ha pasado la ponente deducimos que nos va a explicar qué influencia tuvo la decisión de Constantino de abandonar la persecución de los seguidores de la religión cristiana, tanto en la comunidad cristiana como en el pueblo romano. Nuestra ponente de hoy, Juana Torres Prieto, es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y catedrática de Filología Latina en la Universidad de Cantabria. Ha realizado varias estancias en centros extranjeros como la Universidad de Roma, La Sapienza, la de Harvard y la de Manchester. Ha impartido conferencias y cursos de doctorado y de máster en varias universidades españolas y europeas. Participa con regularidad en congresos y seminarios de ámbito internacional. Es autora de varios libros y de numerosos artículos sobre la historia de la mujer, los conflictos político-eclesiásticos de la antigüedad tardía y la literatura polémica cristiana. La ponente nos ha pedido, por favor, si agilizamos luego el turno de preguntas al final de su exposición, porque tiene otro compromiso y deberíamos acortar un poquito, en lugar de llegar a las 9 como llegamos normalmente, pues un poquito antes. Amiga Juana, esta Universidad Popular te da la bienvenida y cuando quieras puedes comenzar. Es tu turno. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar expresar mi agradecimiento por permitirme hablarles hoy sobre los temas de los que nos ocupamos los estudiosos del cristianismo a lo largo de los muchos años que llevamos trabajando y estudiando sobre ello. Y es para mí, por tanto, una satisfacción compartir con ustedes mis conocimientos. Y tengo que agradecer en la persona de Eloy Sanz la oportunidad que me brinda. A partir de ahora empezaré a explicar a qué responde ese título que tanto Antonio como Eloy han mencionado. Bien, quiero empezar recordando algo que supongo que ya ustedes sabrán, y es que Constantino representa el nacimiento, el origen de los llamados Christiana Tempora, es decir, los tiempos cristianos en los que actualmente todavía vivimos, y por tanto ocupa una posición privilegiada en la historia porque marca el inicio del triunfo del cristianismo sobre el paganismo y la transformación del imperio romano pagano en un estado cristiano. El claro favor, la clara predisposición que el emperador manifiesta hacia la religión cristiana implicó una serie de cambios de distinta índole, por supuesto, en primer lugar de tipo religioso, político, cultural y social. En este caso me voy a centrar en precisamente este último aspecto, en la profunda transformación que se produjo en la sociedad de la época como consecuencia, por una parte, de la integración de la Iglesia en la estructura estatal y, por otra, debido a los privilegios concedidos al clero y la evergesía imperial o evergesía imperial. Voy a pasar a compartir con ustedes una presentación para que, al mismo tiempo que escuchen mis palabras, vayan comprobando lo que yo digo a través de los textos y de las imágenes, que, como se suele decir, valen más que 1000 palabras. Bien. Este es el esquema que tienen en pantalla. Son los distintos puntos que voy a abordar a lo largo de mi exposición. En primer lugar, a sintetizar los privilegios eclesiásticos y la evergesía imperial. Pasaremos después a la destrucción de los templos y de los ídolos paganos. A continuación, hablaré sobre el ascetismo y el monacato y, por último, el culto a los mártires. Vayamos por partes. Bueno, aquí tienen en pantalla una mera enumeración con las fechas en las que gobernaron los emperadores de los que indirectamente vamos a describir acontecimientos. No voy a entrar en la sucesión política, en los conflictos, en las sucesiones, etcétera, pero sí me parece interesante que tengamos en cuenta que, aunque partimos del emperador Constantino, que logró ser el emperador único del imperio
de las dos partes, de Oriente y de Occidente, entre el 324 y el 337, le sucedieron después sus 3 hijos, Constancio II, Constante y Constantino II, y que tras un breve periodo de usurpación por parte de Magnencio, se consolida como emperador único Constancio II en las mismas circunstancias en que antes lo había hecho su padre. A Constancio II le sucede Juliano, el conocido como Juliano el Apóstata, porque pese a su formación cristiana, tan pronto como accedió al poder, manifestó sus creencias no cristianas e intentó recuperar los cultos tradicionales. Y tras el breve periodo de algunos emperadores a partir de Juliano, llegamos a Teodosio I, el emperador hispano, que declaró el cristianismo como religión oficial. En primer lugar, Constantino, con su acuerdo con el emperador Licinio en Milán, en el llamado Edicto de Milán, reconocen la libertad de culto para todos los ciudadanos del imperio, y a partir de ese momento es cuando empezamos a observar los privilegios, las concesiones que este emperador otorga a los cristianos en general y al clero en particular. Por tanto, si ustedes pueden, mantengan un poco en el recuerdo estos nombres. Son pocos y en cualquier caso volveré sobre ellos. Bueno, antes de entrar en la explicación un poco más detallada de los privilegios eclesiásticos y del clero que concedió este emperador, algunas cuestiones casi de detalle para entrar en curiosidades, si me permiten. Tenemos en la imagen la primera moneda cristiana de Constantino, que data del 327, con el Lavarum. El Lavarum es el estandarte imperial que a partir del emperador Constantino se cristianiza utilizando el símbolo de Cristo, las iniciales de Cristo, para coronar este estandarte, y que vemos en la siguiente imagen más en detalle. Ven, por una parte, en algunos casos está enseña en el estandarte el símbolo de la J y la Ro de Christos, otras veces aparece coronándolo el estandarte. Lo vemos en un pequeño detalle a la derecha, a mi derecha, con la J, como les decía, y la Ro, consonantes del nombre de Christos, y el símbolo del alfa y de la omega, que indican el principio y el fin. Después del Dios cristiano no hay nada. Por tanto, a partir de esa victoria tan emblemática de Constantino sobre Magnencio en la batalla del Puente Milvio, se considera debida a la victoria a la intervención de la divinidad en los cristianos, y todos los símbolos comienzan a cristianizarse a partir, como les decía, del estandarte imperial que incorpora el crismón, y según nos dicen las fuentes, el material del que estaba hecho el final del estandarte era de oro y piedras preciosas, o sea que debía ser magnífico. Ahora ya sí entramos en lo que anuncié antes, alusivo a los privilegios concedidos al clero y a los cristianos por parte del emperador Constantino. A pesar de que no está claro, ni siquiera los estudiosos han llegado a consensuar una posición. No está claro si Constantino, a partir del momento en que agradece la ayuda del Dios cristiano para conseguir la victoria sobre Magnencio, no se sabe si a partir de ese momento él interiormente, íntimamente se convierte al cristianismo, o cuándo, o si se mezcla por una parte una serie de supersticiones
y por otra un claro pragmatismo de índole político. Es decir, parece que los cristianos están llamados a continuar, a expandirse, tal vez me interese más adherirme y favorecerles a ellos. No se sabe, hay muchos indicios que podrían indicar su sincera conversión, pero por otra parte coexiste durante el gobierno de Constantino imágenes y gestos que indican que él se considera el Pontifex Maximus y que adora también la imagen del dios solar, y por otra, un dato significativo está en que hasta el hecho de su muerte, en el 337, no pide el bautismo, no recibe el bautismo. Bien, con independencia de su sinceridad en dicha conversión, lo cierto es que tan pronto como se reconoce la libertad de culto, comienza a tomar decisiones que suponen unas extraordinarias ventajas para los fieles cristianos hasta ese momento perseguidos, condicionados, obligados a reunirse en privado, etcétera, etcétera. Sobre todo esto ya estoy convencida de que ustedes tienen información y el tiempo tampoco me permitiría volver más atrás. Bien, la enumeración de los privilegios que tienen delante, por una parte, alude a la exención de cargas fiscales y de servicios públicos para los miembros del clero. Es decir, no tenían que pagar al fisco por sus propiedades y tampoco estaban obligados a desempeñar cargos, sobre todo de índole de la administración municipal. ¿Por qué esta liberación de cargas y de servicios? Para permitirles su plena dedicación a las tareas divinas, para que no estuvieran distraídos en otras cuestiones. Es más o menos la explicación que da Constantino por medio de sus leyes, de sus constituciones. Asimismo, les permite al clero recibir donaciones y herencias de los laicos. Hasta entonces estaba prohibido y se habían emitido diferentes medidas para evitar abusos, sobre todo en relación con las mujeres, porque los miembros del clero, sobre todo obispos, personajes muy cercanos a estas mujeres, pertenecientes a la aristocracia, con grandes propiedades, que podían convencerlas de que fueran generosas con ellos. Entonces se habían dictado medidas que prohibían este tipo de donaciones. Bien, Constantino decide permitir de nuevo que se les otorguen donaciones e incluso heredar los bienes de personas que no pertenecían al clero. Otra cuestión fundamental es la concesión de la llamada audientia episcopalis, que consiste en que los obispos tenían autoridad para juzgar a aquellos ciudadanos que decidieran, que eligieran resolver sus litigios ante el obispo en lugar de ante los jueces no religiosos, ante los jueces. Se les permitía elegir y, lo que es más importante, las sentencias que se emitían tenían carácter ejecutivo e inapelable. No se podía recurrir contra las sentencias que los obispos dictaban tras juzgar a cualquier tipo de litigio, cualquier conflicto. Por tanto, era un reconocimiento de gran importancia. Otro tipo de cuestiones simbólicas, más que de gran trascendencia, tienen que ver con, por ejemplo, la declaración del Día del Sol, el Dies Solis, que era festivo para los paganos. A partir de Constantino se declara festivo para los cristianos porque pasa de ser el Día del Sol a ser el Día del Señor, el Dies Domini, el Dominicus, que pasó al domingo en castellano. También entre los paganos se celebraba el nacimiento del sol el día 25 de diciembre,
por coincidir con el equinoccio de invierno, en el que se igualan, como ustedes saben, los días y las noches. Constantino decidió que a partir de ese momento se celebraría el nacimiento de Jesús, no del sol, y a partir de, por tanto, de ese momento, el 25 de diciembre, en el mundo cristiano se celebra la festividad del nacimiento de Jesús. Otro tipo de cosas de mayor trascendencia, de mayor envergadura, tienen que ver con la ayuda, la importante ayuda económica que Constantino otorga a la Iglesia para restaurar sus edificios de culto. Recordemos que antes, durante las persecuciones, les habían obligado a cerrarlos, los lugares de culto, les confiscaban sus objetos, sus bienes, y tras reconocer Licinio y Constantino la obligación no solo de permitir el culto a quien quiera y al Dios que quiera, sino la restitución de los bienes confiscados, Constantino les da sumas económicas importantes para que restauren y embellezcan sus edificios que ya tenían construidos. Y también les otorga subvenciones para edificar basílicas suntuosísimas en las ciudades más importantes del imperio. ¿Cuáles eran estas ciudades más importantes del imperio? Roma, Jerusalén, Belén y Constantinopla. Iremos viendo a continuación qué basílicas son las más emblemáticas, las más conocidas en el mundo occidental. Pero antes, permítanme que les muestre un medallón de oro descubierto en Pavía en el 313, en que la libertad de culto estaba reconocida, en que Constantino ya había empezado a otorgar toda esta serie de privilegios a los cristianos. Aparece un medallón, un áureo, con las imágenes del dios solar y de Constantino, porque él no se desliga del culto solar. Él continúa considerándose también un seguidor de este culto. No tiene una convicción de que, a diferencia del resto de los cristianos, haya que elegir. Pasamos entonces a ver alguna imagen de las basílicas más importantes y veamos que esta decisión de construir suntuosos edificios fue consciente por parte de Constantino, como nos dice el escritor Eusebio de Cesarea, autor de comienzos del siglo IV y el primero en escribir, y afortunadamente se nos ha conservado, la primera historia de la Iglesia. Hasta entonces la historia era del mundo no cristiano, y a partir de Eusebio de Cesarea, que comienza a recopilar información de los siglos precedentes y que después le seguirán otros historiadores, disponemos de una historia de la Iglesia. Aparte de esa importantísima obra, a la muerte del emperador, Eusebio de Cesarea, que era el panegirista oficial de la corte, escribe una vida de Constantino en la que nos dice que, tengo marcado en amarillo, dispuesto a distinguir con singular gloria a la ciudad que llevaba su nombre, Constantinópolis, la ciudad que era Bizancio, pasó a llamarse Constantinópolis, la ciudad de Constantino, por decisión del emperador a partir del 330, disculpen, y dice Eusebio de Cesarea que la hermoseó con muchísimos oratorios, con grandiosos santuarios dedicados a los mártires y otras edificaciones soberbias. Quería que Constantinopla fuera la Jerusalén de la otra parte, y la quería equiparar a Jerusalén y a Roma después. En imagen tenemos la iglesia de los Santos Apóstoles, que está en Estambul, y que Constantino ordenó construir para que albergara su sarcófago. Estaba concebida como lugar donde reposaran los restos de Constantino
acompañados de los 12 apóstoles, porque Constantino llegó a declararse el 13º apóstol y, por tanto, quiso que su sarcófago se incluyera en esta iglesia junto a los de los 12 apóstoles. Evidentemente, esta basílica es muy distinta a la que en el siglo IV Constantino ordenó construir. Esto es lo que actualmente se conserva. Y ya es desde hace, me parece que desde el 1800 y pico, es una mezquita. No tiene nada que ver con el culto cristiano. Otro lugar donde Constantino consideró fundamental edificar suntuosos e importantes edificios cristianos fue Jerusalén. Recordemos que en el 326 su madre, Helena, fue en peregrinación a los santos lugares y supuestamente aquí donde ahora está levantada la Basílica del Santo Sepulcro habría encontrado la reliquia de la Vera Crucis, de la verdadera cruz, de la que supuestamente habría hecho cortar un trozo y se la habría llevado con ella de nuevo a Roma. Bien. Ante semejante hallazgo, Constantino ordenó excavar en el lugar donde su madre había encontrado la cruz. Descubrió que después de los acontecimientos de la detención de Jesús y su muerte y de ser depositado su cuerpo en el sepulcro, había habido otro templo, otro santuario pagano que inmediatamente ordenó limpiar, prender fuego a todos los restos y levantar en ese santo lugar la Basílica del Santo Sepulcro, donde se conserva, como pueden ver en la imagen inferior, supuestamente el sepulcro donde estaban los restos de Jesús, de mármol, muy deteriorado, como pueden observar, incluso con una grieta, debido al paso de los años y del tacto de los miles, millones de fieles que hemos pasado por allí. Hace unos años tuve la suerte de acudir a Jerusalén y a Belén y acceder a este lugar sacrosanto para los cristianos, donde pude tocar el mármol de dicho sepulcro. Por cierto, como dato curioso, en esta basílica, dicha basílica está bajo la custodia de varias confesiones religiosas cristianas. Me refiero, por una parte, por supuesto, a los católicos, a los ortodoxos de la Iglesia Ortodoxa y también a los armenio-ortodoxos. No a la Iglesia armenia católica, sino la Armenia ortodoxa. Hay lugares dentro de la basílica claramente diferenciados porque cada uno de ellos es responsabilidad, está bajo la custodia de una de estas confesiones y ha habido momentos de celebraciones litúrgicas en las que se han producido conflictos entre las distintas confesiones religiosas que, según parece, llegaron incluso a dar lugar a violencia, a llegar a las manos entre los seguidores de las distintas confesiones que se disputaban el derecho de acceder a un lugar con prioridad sobre los otros. Bueno, más lugares donde se edifican suntuosos edificios cristianos, muy cerca de Jerusalén, pero en territorio palestino, y por tanto hay que cruzar el muro de la vergüenza. Encontramos la preciosa, desde mi particular punto de vista, Basílica de la Natividad, de estilo paleocristiano, donde se habría encontrado el pesebre, el lugar donde había nacido Jesús. Igualmente, Constantino ordenó levantar una basílica para conmemorar el lugar donde donde se habría producido el nacimiento del fundador del cristianismo. Pasamos a Roma. Por una parte tenemos la Basílica de San Pablo extramuros, situado fuera de las murallas,
para conmemorar el supuesto lugar donde habría sufrido el martirio San Pablo. Por otra parte, tenemos la Basílica de San Pedro del Vaticano. Al igual que ocurre con la Basílica de San Pablo, se ordenó levantar en el lugar donde habría sufrido martirio el apóstol San Pedro, y después se convirtió en una basílica, pero albergaba en su subterráneo una necrópolis. El primer uso fue de tipo, disculpan, ahora no recuerdo, es efectivamente para acoger los restos de la necrópolis, pero sobre ella, y de hecho se conservan increíbles, una auténtica ciudad en lo subterráneo de la basílica, lleno de enterramientos, como una enorme catacumba que se puede acceder en contadísimas ocasiones y que es todos los cimientos de la actual Basílica de San Pedro del Vaticano, porque, como les decía, en sus orígenes tenía un uso únicamente para dar culto a los mártires enterrados y muertos. Tengo alguna imagen más. Este es el interior de la Basílica de San Pedro. Supongo que la mayoría de ustedes habrán acudido y, por tanto, estas modestas imágenes no reproducen la suntuosidad del lugar que a uno le sobrecoge. Y por último, entre las... me parece que queda otra más. Se me han desordenado las imágenes, es lo mismo. Tenemos una basílica pequeña, pero muy hermosa, en Jerusalén, ubicada en el Monte de los Olivos, donde supuestamente se conserva la roca sobre la que Jesús habría orado la noche antes de la escena en el Huerto de los Olivos del prendimiento de Jesús por parte de los soldados romanos. Y no aparece, por algún extraño motivo, al convertir las imágenes de PowerPoint a PDF, había otra de San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano, que, aunque no la vemos aquí, en cualquier sitio de internet se puede encontrar, y que fue la catedral y la casa donde inicialmente vivían los obispos, el obispo de Roma, que después fue reconocido como papa. Fue la catedral y la residencia de los papas, hasta que se trasladó dicha residencia posteriormente a San Pedro del Vaticano, al Vaticano. Bien. Me parece que básicamente estas eran las cuestiones que quería poner de manifiesto con respecto a las prerrogativas y a los privilegios que el emperador Constantino otorgó al clero. Acabo de comprobar que llevamos ya cerca de 40 minutos y todavía estoy al principio. Bueno, intentaré ir más rápido. Voy a continuación a referirme y a analizar tres de los fenómenos más significativos que colaboraron, que coadyuvaron para configurar la nueva sociedad a partir de Constantino, a partir, por tanto, del siglo IV, y que son la destrucción de los templos y de los ídolos, de los paganos, como antes he mencionado, el fenómeno del ascetismo y del monacato, y, por último, el culto a los mártires. Bueno, con respecto a este primer apartado de la ocupación de los espacios sagrados, sabemos, porque así nos lo han transmitido las fuentes, que los cristianos destruyeron templos paganos, los expoliaron, que reutilizaron los materiales de construcción e incluso las estatuas y los materiales de lujo para decorar sus propias viviendas, y que en muchos casos también edificaron sobre estos lugares paganos sus propios edificios cristianos.
Las fuentes, como les digo, nos proporcionan numerosos ejemplos y no voy a describir ni mucho menos todos los que conocemos, sino solamente algunos de los más llamativos, porque lo cierto es que generalmente las autoridades, los emperadores, no ordenaban la destrucción de los templos y de los lugares de culto, sino fundamentalmente, por regla general, lo que ordenaban era el cierre de la clausura de los templos y la confiscación de los tesoros, pero no la destrucción de los mismos. Nos da una prueba de ello, de nuevo, Eusebio de Cesarea en la vida de Constantino, que dice a propósito del emperador que consideró justo purgar de toda idolatría aquella ciudad, se refiere a Constantinopla, que por decisión suya sobresaldría llevando su propio nombre, de modo que en ningún lugar de ella hubiera rastro alguno de estatuas de los pretendidos dioses que solían ser objeto de culto en los templos, ni altares ensuciados con impuros regueros de sangre, ni víctimas devoradas por el fuego, ni festividades demoníacas. Es decir, quería que todo ello desapareciera. En este caso nos habla Eusebio de Constantinopla. Sabemos que esto fue extensivo a otras ciudades por parte de diferentes emperadores. Pero no solamente las medidas puntuales que los emperadores ordenaban de clausurar y confiscar los bienes de los templos paganos quedaron en estas disposiciones, digamos, de tipo legal, sino que hubo movimientos, iniciativas privadas protagonizadas generalmente por obispos y monjes que decidían por su cuenta acudir a los templos paganos y cometer auténticas atrocidades. Otro autor de la misma época, que se llama Libanio, un orador muy famoso, amigo del emperador Juliano, dedica en uno de sus más famosos discursos, lleva el título de Pro Templis, es decir, en defensa de los templos, fíjense lo que nos cuenta sobre las fechorías que llevaban a cabo algunos monjes y obispos. Dice, dirigiéndose al emperador Teodosio I, por tanto ya a finales del siglo IV, le dice: tú no has ordenado que los templos sean clausurados, pero esos que visten de negro, en alusión claramente a los monjes, más voraces que los elefantes, esa chusma majestad, en alusión, como digo, a Teodosio, se dirigen corriendo a los santuarios con palos, piedras y hierro. Otros incluso, por carecer de estas armas, se valen de sus manos y de sus pies. Acto seguido, los santuarios se convierten en presa de los misios y los techos son abatidos, destruidos los muros, las estatuas son tiradas por el suelo, arrancados de su base los pilares, mientras que a los sacerdotes solo les queda callar o perecer, en alusión a los sacerdotes paganos, lógicamente. Bien, vamos a ver muy deprisa algunos de los ejemplos en los que se nos cuenta episodios de destrucción y a veces con manifestaciones de extrema violencia que conllevan incluso muertos. Uno de los ejemplos más antiguos de esta destrucción y de esta suplantación de los lugares de culto pagano por parte de los cristianos se ubica en Palestina, en la localidad de Mambré, donde parece que había una encina, a juzgar por lo que nos cuenta la Biblia en el Génesis, donde se habría aparecido Dios a Abraham, anunciándole que en ese lugar, a partir de ese momento, estaría la tierra prometida para él y para su descendencia. A partir de ese momento se convierte en un lugar santo, sagrado, pero sabemos que con el paso de tiempo, como ocurrió, por ejemplo, con el lugar donde estaba el sepulcro de Jesús, se habría construido, se había edificado un templo pagano donde se rendía culto a los ídolos y donde se celebraban sacrificios en el altar. Cuando Constantino tuvo conocimiento de la existencia de ese templo pagano,
dio instrucciones para quemar todos los ídolos y reducir todo a cenizas, incluido el ara, y en ese mismo lugar, tras ser convenientemente purificado a través del fuego, era una superstición que tenían los cristianos, al igual que la mayoría de los seguidores de otros cultos, después de su purificación ordenó que allí levantaran una basílica. Otro ejemplo, en este caso, durante el brevísimo periodo del mandato del emperador Juliano, entre el 361 y el 363, sucede lo siguiente. Hay un barrio periférico a las afueras de la ciudad de Antioquía, donde desde hacía siglos existía un magnífico templo dedicado a Apolo, con una fuente oracular, donde acudían sistemáticamente los seguidores de su culto a realizar sacrificios, a orar y a consultar el oráculo. Desde hace siglos, porque parece que habría que situar que datar este templo probablemente del siglo IV a.C. y nos situamos a mediados del siglo IV después de Cristo. Bien, concretamente, como les decía, coincidiendo con el mandato de Juliano, las reliquias, los restos de un obispo mártir que estaban enterradas en el cementerio de Antioquía son llevadas a este barrio periférico de Dafne y situadas muy cerca del templo de Apolo, con lo cual se establece una competencia, un conflicto, hasta que Juliano llega al poder. El templo de Apolo es cerrado y está semiabandonado, mientras que las peregrinaciones se dirigen al santuario que se ha construido para albergar las reliquias del mártir, del obispo mártir antioqueno, que se llamaba Babila. Cuando Juliano el apóstata, en su afán de restaurar los cultos tradicionales, ordena cerrar los lugares de culto cristianos y concretamente reabrir el de Apolo para que él pueda consultar al dios sobre su futura campaña a Persia. No obtiene respuesta y deduce que molesta la presencia de los restos, la presencia del mártir, las reliquias del mártir, y ordena que sean devueltos donde estaban inicialmente, es decir, al cementerio de Antioquía. Se produce, por tanto, una profanación que los cristianos llevan muy mal, les parece intolerable, acompañan en procesión el traslado de las reliquias de nuevo al cementerio y protestan y entonan cantos contra el emperador por esta decisión. Pocos días después se produce un incendio por causas desconocidas, probablemente naturales. Se produce un incendio en el templo de Apolo y tanto el techo como gran parte del edificio y sobre todo la magnífica estatua de madera policromada del dios son reducidos a cenizas como consecuencia de las llamas. Y Juliano culpa a los cristianos de este incendio y, aunque no consigue demostrarlo, ordena que cierren la basílica más importante de Antioquía en represalia. Por tanto, otro fenómeno, otro episodio de suplantación, competencia de un lugar pagano por un cristiano, y de nuevo el mismo lugar es utilizado por los paganos. Y por último, solo voy a relatar otro ejemplo de esta destrucción de los lugares de culto, que se sitúa a mediados del siglo IV en Alejandría, una ciudad portuaria cercana a Egipto, como saben, donde un obispo que se llamaba Jorge de Alejandría consiguió que el emperador Constancio II le permitiera levantar un edificio cristiano, edificar una iglesia cristiana sobre un antiguo mitreo, es decir, sobre un antiguo lugar donde se rendía culto al dios Mitra.
Previamente ordenó limpiar el templo, como les decía, era muy frecuente la purificación a través del fuego, y en esta labor de limpieza descubren en el Sancta Sanctorum, en el lugar secreto del templo, calaveras humanas que suponen que se debían a los sacrificios humanos que se habrían llevado a cabo allí para practicar la adivinación en las entrañas de dichas víctimas, en el vitreo. No está demostrado, fue una interpretación. Entonces, los cristianos hicieron escarnio de estos restos, de estas calaveras, e incluso los llevaron en procesión para ironizar, criticar y descalificar el culto a Mitra. Los paganos, los seguidores más bien de Mitra, más que paganos, hablando con propiedad, se enfadaron muchísimo, provocaron un enorme tumulto que trajo como consecuencia heridos e incluso muertos. Y el obispo, que había sido el responsable, fue, y así nos lo cuenta el historiador de la Iglesia Sócrates, ya en el siglo V, fue arrastrado fuera del templo, lo ataron a un camello y cuando lo habían despedazado lo quemaron junto al camello. Otro, como les digo, ejemplo más de esta suplantación, de esta usurpación de los lugares paganos por parte de los cristianos. Les repito que hay muchos, todos parecidos. Se refleja claramente un interés económico porque se hacían con los materiales de construcción y con las estatuas y los objetos, los materiales preciosos, y también querían exhibir su triunfo sobre el culto, sobre otros cultos no cristianos, ocupando esos lugares. Pasamos a continuación al ascetismo y al monacato, porque esto si no va a durar demasiado tiempo. Brevemente tienen imágenes de la, amplío un momento para que vean la labor de destrucción de los paganos, perdón, de los cristianos en imágenes paganas, de una estatua de Apolo, le han grabado la cruz cristiana, o en este bajo relieve de Ceres le han quitado la cabeza para utilizarla con otros fines. También tenemos la imagen de Afrodita con la cruz cristiana grabada en su frente, o una pintura de distintos cristianos, entre ellos un obispo, a juzgar por la corona, destruyendo monumentos e ídolos paganos. Pasamos, como les decía, al fenómeno del monacato y el ascetismo, o más bien habría que decirlo al contrario, fenómeno del ascetismo y monacato, por una cuestión cronológica, como verán rápidamente. Vamos a ver, no debemos pensar que el ascetismo y el monacato que le siguió sean un fenómeno cristiano, porque el impulso ascético estaba ya presente, tenía sus raíces en distintas filosofías grecorromanas, como el estoicismo, el cinismo o el neoplatonismo, para quienes la liberación de los instintos era un objetivo esencial. Asimismo, otras corrientes religiosas, como el encratismo, que prohibía el consumo de carne y de vino, las relaciones sexuales e incluso el matrimonio y la reproducción, o el maniqueísmo y el gnosticismo, corrientes ideológicas dualistas que establecían unas diferencias radicales entre el bien y el mal, y que creían que el mal en el mundo había venido a partir del pecado original, puesto que en ese momento se habría establecido la diferenciación sexual entre hombres y mujeres. Por tanto, creían que para conseguir la regeneración y volver a un estado donde no hubiera pecado, había que eliminar la sexualidad. Y por último,
entre las distintas corrientes contrarias, bueno, contrarias no, que eran partidarias del ascetismo, había algunas comunidades judías como los esenios y los terapeutas. Los terapeutas se localizaban en Alejandría y los esenios en el desierto de Judea, más concretamente en Qumran, en las cuevas de Qumran, donde se descubrieron a mediados del siglo XX numerosos manuscritos que contenían información extraordinaria sobre el tipo de vida de estos ascetas. Por tanto, antes del cristianismo ya había inclinaciones ascéticas en distintas corrientes y disciplinas. Cuando Jesús comienza su predicación y se fundan las primeras comunidades cristianas, observamos que el celibato y la castidad son para ellos el ideal de vida, es el estado perfecto. Tenemos, por una parte, los evangelios de Mateo y de Lucas, en los que Jesús da instrucciones a quien le pregunta qué debe hacer para convertirse en un cristiano perfecto, que deje todo, que abandone su familia, su esposa, sus hijos, etcétera, para seguirle. Es decir, él, Jesús, es más importante que la familia y todo lo que está en la tierra. En la primera a los Corintios, una epístola muy interesante desde este punto de vista, Pablo responde a esta comunidad fundada por él mismo, por el apóstol, diciéndoles, voy a ir muy rápido, ustedes seguro que lo conocen, voy a centrarme en aquellos puntos más llamativos. Les dice Pablo: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pues la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido sobre la mujer. Bueno, viceversa. Vamos a pasar porque quiero llegar a los puntos. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. A partir de esta afirmación ha habido elucubraciones con respecto a cuál sería el estado de Pablo. ¿Por qué debemos pensar que era célibe? ¿Podía ser viudo? Bueno, en cualquier caso, lo que no tenía era mujer, no compartía su vida con ninguna mujer. Por eso dice que le gustaría que todos los hombres fueran como él. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen el don de la continencia, que se casen, pues mejor es casarse que abrazarse. Pero a los que no están unidos, a los que están unidos en matrimonio, les mando, no yo, sino el Señor, primer mandamiento de Jesús con respecto a la indisolubilidad del matrimonio. Dice, los que estén unidos en matrimonio, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Por tanto, claramente vemos la inclinación ascética de la predicación de Pablo. Bueno, volvemos brevísimamente al esquema para describir que a partir de finales del siglo III, comienzos del IV, se produce un movimiento en sus inicios minoritario de cristianos que estaban en desacuerdo con el tipo de vida excesivamente mundano, según ellos, que el clero llevaba, que se apartaba bastante de los mandamientos de Jesús, y en señal de protesta también decidieron abandonar la vida en común en la sociedad y retirarse a los lugares más apartados. Uno de los lugares más frecuentados por estos solitarios, porque buscaban la soledad, fue el desierto. De ahí que dentro del fenómeno del anacoretismo, del fenómeno del alejamiento
para vivir con lo mínimo y necesario, privándose de cualquier tipo de placer material, desde la comida, la bebida, por supuesto el sexo, la ropa, se cubrían de telas muy rudas, de sacos, para evitar todo tipo de placer. Estos solitarios, estos anacoretas, en sus inicios se retiraban sobre todo al desierto, al éremos. Por tanto, el primer movimiento dentro del anacoretismo fue el eremitismo. Después, en momentos puntuales, aunque continuaban viviendo en soledad, se reunían varios de estos solitarios con motivo de celebraciones litúrgicas importantes, para conmemorar la muerte de algún mártir, en fin, en fechas señaladas, y nuevamente volvían a vivir en soledad. Pero paulatinamente ese tipo de vida de absoluta soledad se fue convirtiendo en comunidad hasta reunirse bajo un mismo techo, en monasterios, y comenzaron a llevar una vida en común. Los términos griegos y latinos del cenobitismo serían el koinos bios, la vida en común, en monasterios o conventos, porque el cum venire, cum ventus, es acudir en comunidad, vivir juntos. Lo mismo que ocurre con el anacoretismo, no, disculpas, esto es un error que no me puedo permitir, no es el anacoretismo, sino el ascetismo. Lo mismo, las mismas inclinaciones de los hombres se produjeron por parte de las mujeres, pero inicialmente se limitaban a vivir en sus casas, era una vida retirada en el ámbito del hogar, junto con las esclavas, las hijas y la madre era viuda. Posteriormente se reunían amigas y paulatinamente se fueron reuniendo y compartiendo lugares más numerosos, al igual que los hombres en monasterios. El procedimiento fue parecido, equivalente en el caso de hombres y mujeres, pero apenas hay ejemplos de anacoretas mujeres por una cuestión de supervivencia física. Si alguien sabía que vivía en soledad una mujer, pues desde luego su físico corría serios peligros. Hubo algún caso curioso que previamente se travistieron, se disfrazaron de hombres y vivieron en soledad, pero fueron muy escasos los ejemplos de mujeres anacoretas. Hubo ascetismo femenino, hubo 3 instituciones que, sin llegar a formar parte estricto sensu del clero masculino, tuvieron gran importancia en la Iglesia, que fueron las vírgenes viudas y diaconisas. Las vírgenes dedicaban su integridad física y su vida por entero a la oración, a la lectura de las Sagradas Escrituras y a vivir fuera, lejos del mundo. Las diaconisas tuvieron algún tipo de función litúrgica, como fue asistir con los diáconos al bautismo de mujeres, que, como saben, se producía por inmersión, entraban desnudas. Entonces las diaconisas estaban allí para cubrir convenientemente el cuerpo de las mujeres cuando se sumergían en el agua, y a la salida para ayudarlas a secarse y evitar las miradas inconvenientes de los hombres. Esas eran sus tareas, sus competencias litúrgicas. Son muy reducidas, pero había alguna. Y aparte de eso, las tareas de las diaconisas eran fundamentalmente relacionadas con la Iglesia. En cambio, las viudas sí podían estar más por la sociedad, por el mundo, con labores asistenciales y obras de caridad, pero tuvieron su importancia dentro de la Iglesia. Por último, vamos a ver qué pasa con el fenómeno del culto a los mártires y a las reliquias.
tengo una brevísima mención en esta imagen que tenemos todavía relativa al monacato y al ascetismo, que no voy a pasar por alto porque nos encaja perfectamente con lo que voy a hablar a continuación. Tienen un resumen: literatura martirial, es decir, actas y pasiones que describen los juicios y el martirio, las detenciones de los mártires durante la época hasta Constantino, durante la época anterior. Se genera una importantísima literatura a propósito de los mártires en forma de actas y de pasiones, que ya en pleno siglo IV, cuando no tienen lugar, no tienen cabida las persecuciones, ese tipo de literatura se transforma y da paso a un tipo de literatura similar, pero que ya no cuenta la vida ejemplar de los mártires, sino la vida de otros santos, en el sentido de personas modélicas para los cristianos, es decir, los monjes y los ascetas y algunos obispos que en una etapa anterior al desempeño de su cargo vivieron esa vida de ascesis, de renuncia y de sufrimiento. Ese tipo de literatura de vidas de santos o hagiografía tiene como primer texto, como primer documento, la vida de Antonio, obra famosísima que dio origen a esta otra literatura, escrita por un autor de Alejandría, Atanasio de Alejandría, un obispo que fue considerado el paradigma de la ortodoxia y que conoció a Antonio en el desierto egipcio, y por eso nos describe en la biografía cómo era su vida. Tengo en la presentación del PowerPoint unos textos muy hermosos donde describen la vida de los monjes, de los anacoretas retirados, que me da pena no leer. Dice un autor del siglo IV, cuyo título tiene en la pantalla, que estaban exentos de las pasiones terrenas, los llamados santos, en alusión a los ascetas, retirados lejos de los ruidos de la ciudad, instalados en lo alto de las montañas o en el desierto, han elegido la contemplación de las cosas divinas y el género de vida que ello comporta, sin mujeres ni hijos ni riquezas de las que deben ocuparse, o que, imitando el género de vida de los ángeles, abrazan el servicio a Dios, rehuyen las relaciones carnales, incluso las legítimas, porque se vuelven hacia las cosas divinas, abandonan familia y patria para dirigir sus pensamientos hacia asuntos divinos y para que no tengan ninguna atadura en su espíritu. Llenan las ciudades, los pueblos, la cima de las montañas, el fondo de los barrancos. Otros viven en comunidad, otros de 2 en 2 o de 3 en 3 o completamente aislados. Como pueden ver, es una descripción en pocas palabras de lo que yo acabo de decir y que nos describe el tipo de vida que llevaban estos ascetas. Vamos a ver qué pasa con el culto a los mártires y a las reliquias para terminar. Como decía, una vez que terminan las persecuciones y que la paz está definitivamente instalada, los cuerpos de los mártires comenzaron a ser objeto de un gran entusiasmo por parte de los fieles cristianos. Acudían a las tumbas de los mártires, que en principio no se diferenciaban en nada de las de cualquier otro no cristiano, estaban en los cementerios, pero poco a poco empezaron a levantar pequeños santuarios, empezaban a distinguirse de alguna manera aquellas tumbas que contenían los restos de los mártires. Por ello, los fieles acudían a esas tumbas cuando conmemoraban las fiestas, la muerte del mártir en cuestión, y también acudían allí a esas tumbas con el único objetivo, nada más y nada menos,
de pedirle al mártir su intercesión ante Dios para curarles enfermedades, sufrimiento, frustraciones de cualquier tipo. Acudían allí, rezaban con fe y creían que se les concedía si así lo hacían. Vamos a ir viendo nuevamente la imagen de Teodoreto de Ciro, del autor del que antes hemos leído otros fragmentos, que nos cuenta, y voy a leer prácticamente todo porque resume muy bien en qué consistía este culto, este tipo de culto que pervive en la actualidad. Dice: los que se encontraban bien pedían que les conservaran la salud, los que luchaban contra alguna enfermedad que les liberaran de los sufrimientos. Los esposos que no tenían hijos se los pedían, las mujeres estériles rezaban para ser madres, mientras que los que habían recibido ese don pedían que les fuera conservado. Los viajeros que iban a partir lejos suplicaban a los mártires que los acompañaran y guiaran en su camino, y los que habían tenido la suerte de volver manifestaban su agradecimiento. No recurrían a ellos, a los mártires, como dioses, sino que los invocaban como hombres de Dios y les pedían que fueran sus intercesores, sus embajadores. Los que rezaban con fe obtenían lo que pedían. Los exvotos testimonian su curación. Unos ofrecían imágenes de ojos, otros de pies, otros de manos. Algunas de esas imágenes eran de oro y otras de madera. Claro, dependía de las posibilidades de cada uno. Esos objetos están allí para atestiguar las curaciones y han sido depositados como recuerdo por los que han recuperado la salud. Proclaman el poder de los mártires que allí reposan. Como ya señalé antes, fue precisamente a partir de Constantino cuando se comenzaron a erigir y a decorar de manera suntuosa las basílicas cristianas que contenían reliquias de los mártires. Se patrocinaban las peregrinaciones a Tierra Santa, en fin, a instigación del emperador y secundando el interés de su madre, se empieza a difundir esta moda de acudir en peregrinación y de rendir culto a cualquier resto de los mártires. De manera que este es uno de los rasgos característicos, definitorios del cristianismo de finales del siglo IV, este culto desaforado, si me permiten la expresión, de las reliquias de los mártires, hasta el punto de que había una mujer en Cartago muy creyente que tenía la costumbre de besar un hueso de un mártir justamente antes de tomar la comunión. Es simplemente algo curioso. Nos lo cuentan las fuentes, ¿eh? Yo no me lo estoy inventando. Bueno, vamos a ver alguna otra imagen porque voy siguiendo las indicaciones que tengo. Bueno, este es un bajorrelieve en marfil magnífico que reproduce la ceremonia del Adventus, de la llegada de unas reliquias. Se conserva en la catedral de Tereberis y es que no puedo moverlo, pero vamos a ver. Bueno, vemos, espero que vean, por una parte el carro con dos personas que llevan en una cajita las reliquias del mártir llevados por unos caballos y llegan a la basílica coronada con la cruz, donde la emperatriz y el emperador esperan para recibir estas reliquias. Les decía que se convierte en una moda y tanto emperadores como familiares de los emperadores pedían alguna pequeña reliquia que les sirviera de excusa no como tal, sino que justificara la erección de basílicas conteniendo restos, reliquias de los mártires. Era un plus para dichas basílicas. Se convierte en una moda tal que los paganos con frecuencia reprochaban esto a los cristianos y les decían que habían construido en realidad sus lugares de culto sobre
las reliquias de los mártires y que les parecía totalmente inapropiado. Tenemos algunos textos que así lo dicen de autores paganos. Por una parte, Eunapio de Sardes, un autor del siglo IV, comienzos del siglo V me parece, más bien, bueno, sí, que en una obra titulada Vidas de los sofistas nos dice: recogían los huesos y las cabezas de miserables cuyos numerosos crímenes les habían hecho ser condenados por los tribunales de la ciudad, los presentaban como dioses, no abandonaban esos monumentos y se imaginaban que revolcándose sobre los sepulcros se volvían mejores. Ellos los llamaban mártires, diáconos, mensajeros de las oraciones enviados por los dioses, cuando no habían sido otra cosa que esclavos molidos a golpes y llenos de las cicatrices que sus perversidades les habían valido. Es decir, los desprecia diciendo que en realidad eran delincuentes que habían destacado por algo y habían engañado a los incautos cristianos haciéndoles creer que eran mártires y que eran los mensajeros de Dios. Otros ejemplos nos los proporciona el emperador Juliano el Apóstata, que decía, por ejemplo: habéis añadido al antiguo cadáver, es decir, al cadáver de Jesús, muchos cadáveres nuevos, los de los mártires. Todo lo habéis llenado de sepulcros y de tumbas, a pesar de que en ninguna parte en vuestros textos está escrito que os arrastréis entre las tumbas y que las rodeéis de honores. O sea, lo critica con gran desprecio. Y nuevamente, Juliano, en su obra titulada Contra los Galileos, se refiere a los cristianos en alusión al lugar de origen de su fundador, dice que han abandonado a los dioses eternos, se han pasado al cadáver de los judíos, habéis degollado no solo a los nuestros, sino también a los herejes vuestros. Habéis añadido al antiguo cadáver muchos cadáveres recientes. Si Jesús dijo que los sepulcros están llenos de inmundicia, ¿cómo vosotros invocáis sobre ellos a Dios? Es decir, hay muchos autores paganos que manifiestan su incredulidad y su rechazo a esta nueva práctica seguida por los cristianos. Pero no solo los paganos, que podemos entender la crítica, porque no era propio de sus cultos y de sus costumbres, sino que también hubo seguidores de la religión cristiana que manifestaron su malestar contra esta práctica que era nueva, era distinta y no les convencía. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, del que ya les he hablado, manifestaba su desacuerdo, al igual que Gregorio de Nisa, autor también del siglo IV, que en una de sus cartas desaconsejaba las peregrinaciones a las mujeres porque le parecía que ponían en peligro la moralidad, porque compartían posadas, convivían, etc. Atanasio de Alejandría, el autor de la obra de la vida de Antonio, nos cuenta que como este asceta conocía las prácticas de algunos que incluso llegaban a exhumar los restos de algunos cadáveres sin tener la seguridad de que eran de mártires cristianos, que troceaban los cadáveres para repartirlos y no quería que a su cadáver, a su cuerpo, le ocurriera lo mismo, les decía a los que le acompañaban: no permitáis que nadie en Egipto coja mi cuerpo cuando yo muera. Sabéis cómo he reprendido siempre a los que tienen esa costumbre y les he exhortado a que la abandonen. Quemad mi cuerpo y enterradlo vosotros mismos y que nadie más conozca el lugar. Es decir, él no quería pasar por lo mismo que estaba viendo que ocurría. Hay otro ejemplo de un autor cristiano que cuenta la vida de un obispo y dice que la multitud rasgaba el lecho fúnebre para llevarse algún trozo de sus ropas como un objeto consagrado. Uno con un cuchillo cortaba el sudario, otro su manto y un tercero le arrancaba pelos de la barba. Y por último,
un ejemplo curioso de un sacerdote, de un presbítero cristiano, Vigilancio, que criticaba esta práctica, que no la entendía, y fue duramente respondido por el autor, San Jerónimo, en un tratado contra Vigilancio, expresamente, y también en una carta de la que tenemos un fragmento aquí que le dice: ¿tú, Vigilancio, crees que el obispo de Roma se equivoca cuando sobre los restos mortales de Pedro y de Pablo, huesos venerables para nosotros y para ti un montón de polvo cualquiera, ofrece sacrificios al Señor y considera sus tumbas altares de Dios? Anda de nuevo abriendo su boca repugnante y echando sucias pestilencias contra las reliquias de los mártires y nos llama idólatras, etc. Por tanto, a grandes rasgos, de manera muy rápida, estas fueron las principales modificaciones que transformaron la sociedad y que, gracias y debido al favor de Constantino, conformaron las bases de lo que es actualmente la civilización occidental. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier duda, para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Juana. Interesantísima conferencia. Agradecerte, como no, esta prolija ilustración, el permitirnos recrearnos en una época tan convulsa. Al fin y al cabo se estaba oficializando el nacimiento de una nueva religión y esas cosas evidentemente son muy moviditas, ¿no? Como bien sabemos. Antes de nada, como nos has indicado a Eloy y a mí, comentabas que estabas bastante apurada de tiempo y antes de nada decirte que de qué tiempo dispones para responder a alguna pregunta que pudiera surgir. 15 o 20 minutos. Unos 15 o 20 minutos, bien. ¿Les parece bien? Sí, seguro que sí. Espero poder responder sí. Si hay alguna duda. Pues no sé si ha sido primero Andrés o Eloy Sanz. Vamos a Andrés, que por aquello que no es de la casa, que es un cliente habitual, vamos a darle preferencia. Vamos a ver, Andrés, ¿dónde estás? Aquí está. Vamos a ver. Cuando quieras. Vamos a ver. Ya. Ahora, venga, adelante. Bueno, lo primero, Juana, agradecerte tu exposición. Una pregunta que siempre me ha rondado y que nunca me he sabido responder. Si en el 313 Constantino da libertad religiosa, se sobreentiende que ahí habría más o menos igual número de cristianos que de no cristianos. Y esa tónica irá aumentando de cristianos hasta el 313, hasta el 380, que es cuando Teodosio la declara religión oficial. Mi pregunta es, los que no eran cristianos, que ven cómo sus templos se los están rompiendo, cómo le están dando atributos a los obispos católicos, ¿no hay ningún levantamiento popular? Gracias por la pregunta, Andrés. Bueno, en primer lugar, no creo que el número de cristianos fuera el mismo que de los no cristianos. No les habían permitido expandirse tanto como ellos deseaban. Serían menos cristianos que seguidores de otros cultos, digamos. Levantamiento popular, bueno, he descrito dos o tres, me parece, tengo muchos más ejemplos de estas protestas. Digamos que solamente he mencionado aquellos extremos en los que, digamos que los paganos fueron provocados por los cristianos y hacen escarnio de sus objetos de culto. Hay otro ejemplo en el que, no me acuerdo el lugar exactamente, bueno, hay otro ejemplo en el que encuentran también en el Aditon, en el Santa Sanctorum de un templo pagano, objetos obscenos. No recuerdo qué culto era. Bueno, no quisiera equivocarme, no lo voy a decir. Incluso falos. Entonces, para los cristianos fue motivo de risa e hicieron procesiones exhibiendo estos objetos para ridiculizar a los seguidores de ese culto. Y claro, fue una provocación tal que, al igual que ocurrió con el obispo Jorge de Alejandría,
hubo peleas, heridos, incluso muertos. Se encerraron dentro del templo del Mar Neion, creo que era, y al final el emperador tuvo que dar órdenes de evacuar ese lugar porque los tumultos podían ir a más. Hay ejemplos, pero aparte de los ejemplos de levantamientos de violencia física, los autores literarios, los grandes literatos, escriben obras en contra de los cristianos, protestando por estas prerrogativas que no paran de concederles. Primero han estado los cristianos escribiendo obras apologéticas en defensa de sus fieles y de sus creencias que no les permiten seguir. Y luego son los paganos los que escriben contra los cristianos, intentando que se reconozca el valor de sus creencias y que no se les den tantos privilegios. Como no. Es que además, no me voy a extender, pero claro, cualquiera que conozca, aunque sea muy someramente, estos episodios, observará que primero los cristianos durante unos siglos sufren de la intolerancia de los no cristianos, pero cuando ellos se convierten en religión mayoritaria y, por último, oficial a partir de 380, con el Edicto de Tesalónica, manifiestan el mismo tipo de intolerancia hacia los no cristianos. O sea, reproducen lo que ellos habían experimentado y habían sufrido. Lo cual no habla muy bien de ellos, pero no sé hasta qué punto puede ser una condición, un rasgo de la condición humana. Cuando uno se siente fuerte, se ensaña sobre el débil. Muy bien, muchísimas gracias, Juana. Eloy, cuando quieras puedes pulsar. Sí, adelante. Muchas gracias, Juana, por este excelente trabajo. Y si fuera posible, me gustaría que me aclararas una duda que tengo hace tiempo. Y es sobre el papel de la mujer en esta sociedad, primero, la sociedad pre-Constantino, la sociedad de, como decíamos, la clandestinidad, la persecución y tal. Yo pienso que la mujer tenía una importancia tremenda en esta sociedad y luego, al pasar primero a una sociedad tolerada y luego, como tú dices, oficial, el cristianismo, creo que ese rol para mí de mucha importancia lo perdió en gran manera, ¿no? Sí, muchas gracias, Eloy, por permitirme hablar sobre un tema que me interesa y del que he escrito cosas. Aunque sea muy brevemente, es cierto que en los primeros tiempos, cuando Jesús comienza a difundir su mensaje, a predicar, y le siguen los que le escuchan con gran interés, al menos eso nos cuentan los evangelios. Lo que sabemos de Jesús es lo que está reproducido en los evangelios. Él adopta una actitud de completa igualdad, no distingue entre hombres y mujeres. Es más, no solo no distingue entre hombres y mujeres, sino que no refleja ningún tipo de prejuicio con respecto a mujeres adúlteras, otras que se han casado reiteradas veces, mujeres extranjeras. No parece que tenga ningún tipo de prejuicio. Y los propios evangelios nos dicen que en las primeras reuniones, las primeras comunidades cristianas se celebraban en las casas de las mujeres aristócratas que poseían propiedades donde cabía más número de gente, que eran ellas mismas las que con sus bienes subvencionaban lo que podían para estas reuniones. Así se va desarrollando, se va difundiendo esta nueva religión, hasta que ya a finales del siglo II, comienzos del siglo III, la Iglesia se institucionaliza y se organiza de forma paralela al Estado civil. Hay una jerarquía, se establecen unas pautas, unos modelos copiados del Estado, y las autoridades eclesiásticas, fundamentalmente hombres, son conscientes del extraordinario poder que están comenzando a tener las mujeres, con posibilidades y facultades como el don de la profecía. Intervienen cada vez más y inmediatamente impiden, cortan con esa promoción y esa apertura que la Iglesia hasta ese momento había manifestado hacia la participación femenina,
y prohíben todo aquello que signifique hacerle la competencia a los hombres. Tiene que quedar relegada a un segundo plano y a lo largo del siglo III, ya en el IV, V y en siglos sucesivos, la mujer vuelve a estar en la misma situación que la mujer no cristiana e incluso en algunos aspectos peor. Por tanto, no se produce una liberación de la mujer con el cristianismo, con los inicios del cristianismo. No se verifica ese mensaje de Pablo en la epístola a los Gálatas: a partir de ahora no habrá más hombre, mujer, esclavo ni libre, griego ni judío, porque todos seremos iguales. Muchas gracias por tu pregunta, Eloy. Muchas gracias a ti. Me ha venido muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juana. Pues, Vicente, activa el audio cuando quieras y adelante. Buenas tardes. A mí me resulta muy difícil creerme un montón de cosas del relato de esa época, sobre todo toda la leyenda de la conversión de Constantino, que hay muchos historiadores, no solamente de la época, sino actuales, que niegan la supuesta conversión de Constantino. Incluso suponen que todo esto del sueño que tiene antes de la batalla de Milvio contra Magencio, etcétera, es un invento del señor Eusebio de Cesarea, a quien ya has citado. Eusebio de Cesarea, que escribe la historia de la Iglesia y que, por decirlo así, sienta cátedra, porque a partir de él la historia de la Iglesia será lo que ha dicho Eusebio de Cesarea, y ahí no hay ningún historiador que meta la mano. Este señor escribe muchos años después de la muerte de Constantino. Y yo creo que en lo que atañe a Constantino no escribe realmente una historia, sino un relato. Él adapta el relato a lo que le interesa para la Iglesia católica, perdón, para la Iglesia cristiana en aquellos momentos, y eso es lo que se ha mantenido desde siempre. Mi impresión personal sobre lo que he leído de Constantino es que Constantino no hace realmente una conversión, sino que hace un acuerdo político. Es decir, a él, en la situación política en la que estaba, él tenía su centro de poder, digamos, en Roma, y Magencio lo tenía en Constantinopla, y en aquellos momentos el Imperio Romano se dividía claramente en esas dos partes. La de Occidente seguía siendo profundamente pagana, y la de Oriente era fundamentalmente cristiana, o ya empezaba a tener una gran influencia cristiana. Por lo tanto, a Constantino le importaba mucho tener a los cristianos de su parte para debilitar la posición de Magencio. Y yo creo que eso es lo que hace Constantino, el apropiarse, digamos, o acercarse al poder de los cristianos, para vencer a Magencio. Y hay un dato que a mí me llama mucho la atención, y es que precisamente por esa situación, Constantino, en la parte occidental, en Roma, aparece como el pontífice máximo de la religión pagana, y el arco de Constantino del Foro Romano no tiene ni el crismón ni ningún signo cristiano, aparecen los dioses paganos, mientras que en la vertiente oriental alrededor de Constantinopla sí aparece como próximo a los cristianos. Esa es mi impresión, pero bueno, puede haber otras muchas. Sí, muchas gracias. Bueno, de esto no he podido hablar porque el tiempo no me lo permitía. Ya insinué, hablé de la supuesta conversión de Constantino. En realidad se ha convertido en la cuestión constantiniana, y hay estudiosos que opinan como usted y otros que creen en su conversión. Yo por eso dije, fuera sincera o no la conversión, lo cierto es que las medidas
favorecieran a los cristianos. Es más, puedo estar bastante más de acuerdo con lo que usted ha señalado. He mencionado también el gran ejemplo de pragmatismo político que demostró Constantino. Simplemente porque, repito, que básicamente estoy de acuerdo con sus explicaciones. Es cierto que en el arco de Constantino no aparece el crismón, únicamente habla de la intervención divina o es que participación de los dioses o algo así, no especifica más, es cierto. Pero con respecto al invento clarísimo del sueño que tuvo Constantino antes de la batalla del Puente Milvio y de la visión, etcétera, no solamente lo cuenta Eusebio de Cesarea, sino también Lactancio, que es de la época, incluso yo anterior a Eusebio de Cesarea, por la misma época, porque Lactancio estaba en Constantinopla cuando se decretó la última gran persecución de Diocleciano y se vino para Occidente, se marchó, no me acuerdo dónde. En todo caso, repito, es una invención cristiana, clarísimo. Pero Eusebio de Cesarea no escribió la vida de Constantino mucho después, la escribió inmediatamente después de la muerte del emperador, era su, ¿cómo se dice? Bueno, era apología. Sí, no, pero no me refería a que hacía, era el panegirista, era el panegirista oficial de la corte y nada más morir Constantino escribió su biografía. Es más, sabemos que Eusebio murió pocos años después. Entonces, repito, fue una invención más, fue una cristianización de la victoria de Constantino sobre Magencio. Él la utilizó con gran habilidad y claro que se sirvió del apoyo de los cristianos. A mí, además, no me interesa, me parece irrelevante si realmente Constantino se convirtió sinceramente o no. Me inclino por la segunda opción, pero prefiero limitarme a los hechos. En todo caso, le agradezco sus aclaraciones. Fenomenal. Muy bien, Juana, pues reitero el agradecimiento de la Universidad Popular, ha sido magnífico. Y únicamente, a propósito de lo que comentabas, este señor Constantino se puso tan estupendo, se fue tan arriba, que si no me he oído mal, quiso erigirse en apóstol también, ¿no? El 13º. Toma ya. Pues no está nada mal. Muy bien, pues lo dicho, Juana, muchísimas gracias por tu colaboración. Y aquí tienes tu casa para cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a la Universidad Popular. Un placer. Hasta pronto.